el Colegio Médico del Perú y la Sociedad Peruana de Neurocirugía perdieron a su primer neurocirujano en esta lucha por el COVID. El doctor Marino Purizaca Amaya, colega que se desempeñaba como neurocirujano en Sullana, falleció el día 31 de mayo del presente en una clínica de Piura. Por ello, hemos considerado conveniente, no sé si el doctor Hugo Llerena, que es del Rebagliati, y que fue donde el doctor Cuisaca hizo su residencia, nos pueda hacer uso y dar unas palabras. Tenemos 3 minutos para ello, por favor, doctor Llerena, si se encuentra en el ambiente. Jaime, ¿podrías verificar, por favor, si el doctor Llerena se encuentra dentro de nosotros? Buenas noches a todos. Estoy verificando. En todo caso, doctor Llerena, si se encuentra ahí, ¿podría levantar la mano, por favor? Hemos estado haciendo alguna coordinación de esto. Ahora probablemente quizás en unos minutos más se integre, ¿no? En todo caso, sí, en todo caso, hacemos desde acá, desde esta plataforma, la Sociedad de Neurocirugía hace extensiva las condolencias a la familia del doctor Marino y los acompañamos en estos momentos de dolor, y la sociedad definitivamente va a estar siempre al lado de todos sus, aunque el doctor Purizaca no fue miembro nuestro, pero como neurocirujano le rendimos desde acá unas palabras, y a su familia nuestras condolencias. Voy a dar acto seguido el uso del micrófono al doctor Víctor de los Speaker en la parte de orden del día, para que haga la moderación del tema que hoy nos corresponde, que es craneotomía descompresiva. Doctor Víctor de los Speaker, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Agradezco a la Sociedad Peruana de Neurocirugía por la deferencia. El día de hoy, que corresponde a la exposición que va a ser el servicio de neurocirugía del Hospital María Auxiliadora, vamos a tocar un tema que lo hemos escogido porque nuestro hospital de referencia nacional absorbe un gran volumen de pacientes traumatizados. Y el tema de las craneotomías, y particularmente las craneotomías descompresivas, es un tema muy común, tanto digamos, en el día a día, en la formación de los residentes. A que nosotros tratemos de sistematizar un poco el trabajo y el cómo lo hago en este caso. El día de hoy vamos a tener la presentación de nuestro presidente de quinto año que concluye en estos días, el doctor Julio Choque, que va a exponer un poco cómo maneja el servicio desde el punto de vista operatorio, básicamente, con un poco de comentarios y de experiencias, el cómo lo hago. Una serie de láminas que corresponden, lógicamente, es la experiencia del servicio y de este servidor que ha presentado ya el tema en congresos internacionales y el Congreso Mundial, la FLANC, etc. Es un tema que nosotros manejamos bastante en el servicio. Entonces, le daría yo la palabra al doctor Julio Choque para que comience su exposición. Gracias, doctor Speaker. Voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Bueno, buenas noches con todos los presentes, miembros titulares y asociados de la Sociedad Peruana de Neurocirugía
y los colegas médicos residentes que están presentes acompañándonos el día de hoy. Voy a también agradecer al comité directivo por la oportunidad de poder compartir esta sesión científica. En esta oportunidad, el Servicio de Neurocirugía del Hospital María Auxiliadora va a presentar cómo hacer la craniotomía descompresiva. Existe en el mundo evidencias arqueológicas de que esta técnica quirúrgica es un procedimiento que se ha realizado en muchos continentes. Dentro de ellos, África, Asia y en América también, representada por nuestra cultura Paracas. Como sabemos nosotros, representa y es el orgullo para la neurocirugía en el mundo tener ese referente histórico en nuestro continente y en nuestro país. Muchos autores consideran que la técnica de la craniotomía descompresiva y en todo caso la neurocirugía sería la segunda profesión más antigua del mundo, ¿no? Por las evidencias arqueológicas como los instrumentales que utilizan, los cráneos trepanados, inclusive una evidencia artística, ¿no? De unos cuadros, una pintura que hace referencia de que esta técnica se realizaba hace muchos años, ya más o menos unos 1200 años antes de Cristo ya había evidencia de esta técnica, se practicaba. Pero si uno quiere revisar más, el doctor Goodrich en el año 2014 publicaba un artículo muy interesante de cómo recopila los datos y nos da a conocer cómo entrar y salir del cráneo, del TUMI a martillo y cincel, que fue una técnica, y a la sierra Gigli y al colgajo osteoplástico, ¿no? Un artículo interesante para hablar un poco de la historia de este procedimiento. Pero algunos referentes de los médicos cirujanos en la historia de la medicina también tenemos que mencionar a Hipócrates y Galeno, porque ellos ya habían indicado craniotomías en el traumatismo de cráneo. El doctor Marcut en 1886 describe una técnica de expansión de la dura madre, y Frazier y Spiller en el año 1891 ya habían examinado las técnicas quirúrgicas que se habían realizado hasta ese momento, ¿no? Pero Theodore Kocher en 1901 hace referencia de la utilización de la craniotomía descompresiva para control de la presión intracraneal. Y luego el doctor Harvey William Cushing en el año 1905 ya publicó los resultados que había obtenido con la craniotomía subtemporal en pacientes con hipertensión intracraneal que habían desarrollado secundario a tumores cerebrales, ¿no? Entonces, son las evidencias que tenemos históricas, pero ¿qué sabemos actualmente? Sabemos actualmente que la craniotomía descompresiva tiene un objetivo, y el objetivo es crearse un espacio para la reacomodación cerebral ante el edema provocado por alguna injuria cerebral, sea vascular o sea traumática, ¿no? Sabemos también que las técnicas de descompresión externa de la cavidad craneal son de dos tipos: la craniotomía descompresiva bifrontal y la craniotomía frontotemporoparietal, sea bilateral o sea unilateral. También ya es conocido que la extensión debe ser superior a los 12 centímetros cuando se habla del diámetro de la craniotomía descompresiva. Y esto para evitar la herniación transcalvaria que se puede presentar y el desarrollo de infartos en los márgenes del defecto óseo, ¿no? Esto amerita un poco de explicación tal vez porque las craniotomías que no tienen el diámetro adecuado que recomiendan podría ser más bien deleterio en la intención de querer tratar una hipertensión intracraneal, porque en el momento que uno hace una craniotomía muy pequeña con los diámetros que no son menores, que son menores a 12 centímetros, podría ocasionar daño en el tejido o en el parénquima cerebral subyacente, o tal vez una vena puente, comprimirla, generar infartos venosos, y con este infarto venoso generar edema cerebral, más el edema cerebral que ya tiene el paciente previamente por la lesión o la injuria traumática o vascular que haya sufrido. Entonces se perpetúa la presión intracraneal y entonces la cura resulta siendo peor que la enfermedad. De tal manera que la craniotomía debe ser una craniotomía con un diámetro más allá de los 12 centímetros, ¿no? También se conoce de que se debe acompañar de duroplastía para garantizar la reacomodación cerebral
y contener el tejido cerebral. Si hablamos de indicaciones, ¿en quiénes entonces hacemos la craneotomía descompresiva? Entonces tenemos que referirnos a la neurocirugía basada en evidencia. Y la neurocirugía basada en evidencia dice que actualmente que la craneotomía descompresiva tiene indicación con evidencia científica para traumatismo encefalocraneano grave e infarto maligno de la arteria cerebral media. Y eso está sustentado en los estudios para trauma cráneoencefálico, en el estudio DECRA del año 2011 y el estudio RESCUI del año 2016, ¿no? Y cuando hablamos de infarto maligno de las arterias cerebral media, eso está sustentado en los estudios que se publicaron desde el año 2000, en Francia el estudio DECIMAL, en Alemania el estudio de Destiny 1 en el 2005 y el Destiny 2 en el 2014, ¿no? Y el estudio Hamden del 2009 que se hizo en Países Bajos, ¿no? Son las evidencias científicas que tenemos de las indicaciones de craneotomía descompresiva, básicamente para trauma cráneoencefálico grave y infarto maligno de la arteria cerebral media. Aunque en la práctica nosotros también sabemos que podemos utilizar en otros eventos, como por ejemplo un edema cerebral difuso, hasta de repente descrito también en encefalopatía hepática, descrito en la encefalopatía o un edema cerebral difuso o encefalopatía de la enfermedad de Rey, y también en tumores que pueden desarrollar hipertensión intracraneal, pero la evidencia real es la que les estoy comentando, ¿no? Lo que está publicada. Entonces, hablando un poco más de evidencia y algo rápido nada más, como el traumatismo encefalocraneano tiene evidencia en dos estudios grandes, bueno, no tan grandes realmente con muestras de 155 y 408, pero lo que acá cuenta es la metodología, la aleatorización que hicieron un grupo de pacientes que tenían TEC, traumatismo encefalocraneano grave, que se sometieron a craneotomía descompresiva, y el otro grupo que recibió un tratamiento neurointensivo, ¿no? Los dos estudios tienen ventajas respecto al factor del pronóstico de vida. Es definitivamente mejor con la craneotomía descompresiva que el tratamiento médico neurointensivo. Pero cuando hablamos del otro pronóstico, que es importante, el pronóstico funcional, allí sí, ahí todavía no hay mucha, no es muy alentador sus resultados. En todo caso, son los estudios que ahora nos llevan a decir que con evidencia y basado en estos estudios uno hace estos procedimientos en pacientes con traumatismo encefalocraneano grave. Esta es la escala tomográfica de Marshall, que es importantísimo porque los estudios que había mencionado, el DECRA y el RESCUI, tienen una particularidad. El estudio DECRA había solamente considerado al Marshall 3, cuando el paciente tiene edema cerebral bilateral y ausencia de la cisterna de la base. Ese estudio DECRA solo hizo craneotomía bifrontal, ¿no? El estudio RESCUI sí hizo una craneotomía bifrontal y también hemicraneectomía, porque ellos consideraron en la escala de Marshall 4 a pacientes que tenían edema cerebral unilateral, desviación de línea media más allá de 5 milímetros. Entonces ellos decidieron por hacer craneotomía, hemicraneectomía le llamaron ellos, ¿no? Entonces este estudio es importante para ver cómo el Marshall 4 tiene una incidencia de hipertensión intracraneal del 100%. ¿No? Está garantizado que va a ser hipertensión intracraneal del 100% y que los resultados van a ser malos, como vemos aquí en su gráfico que presenta Marshall, el 100% de malos resultados. Por eso que estos pacientes deben ir a una craneotomía descompresiva, ¿no? En este caso, hemicraneectomía. En nuestro hospital tenemos una data desde el año 2008, hemos tratado de recopilar hasta el 2019, de donde estos datos nos dicen de que se ha realizado 3.083 cirugías, de las cuales el 12% correspondieron a craneotomía descompresiva, ¿no? El 88% a otros tipos de cirugía. Y cuando nos preguntamos cuáles fueron las indicaciones de las craneotomías descompresivas que se hicieron en el hospital, el 79% correspondía a traumatismo encefalocraneano grave, ¿no? Como vemos, 79%, la indicación fue bastante mayor cuando el paciente tenía traumatismo encefalocraneano grave y se sometió a una craneotomía descompresiva. Sin dejar de mencionar que también se consideró como indicación las enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas en un 15%, los tumores que desarrollan hipertensión intracraneal, 3%, y también el infarto cerebral maligno, en el 2% de todas las craneotomías que se hicieron en el Hospital María Auxiliadora. Y cuando uno dice de la craneotomía descompresiva por traumatismo encefalocraneano grave, ¿qué craneotomías se hicieron? Nuestras datas nos hablan de un 94% se hizo hemicraneectomía, ¿no? Craneotomía bifrontal también un 6%, pero un menor porcentaje.
Y si uno se pregunta qué lesiones fueron las que generó el traumatismo encefalocraniano grave, o cuál fue la lesión que se encontró en estos pacientes con trauma cráneoencefálico grave, la lesión mayoritariamente se presenta es la policontusión cerebral, ¿no? Un 75% que generó la hipertensión intracraneal, y esto nos llevó a decidir de repente la cirugía de craneotomía descompresiva, ¿no? También hematoma subdural un porcentaje bastante menor y el hematoma epidural. Pero esto es algo relativo porque sabemos nosotros que el trauma cráneoencefálico no se presenta con una sola lesión, puede haber 1, 2, hasta 3 lesiones, pero en todo caso se ha considerado la lesión mayor, que es la policontusión cerebral, ¿no? También en segundo lugar de las indicaciones de traumatismo encefalocraniano grave del hospital fue primero el trauma cráneoencefálico, luego venía la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, y de esas enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas, el hematoma intraparenquimal representó el 75% de los casos, ¿no? Y también las hemorragias subaracnoideas por aneurisma roto. El paciente viene con una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma roto, con hipertensión intracraneal, ¿no? Deteriorándose, se hace craneotomía descompresiva, se planifica la craneotomía descompresiva y luego se procede al clipaje del aneurisma, ¿no? Es lo que se ha hecho. Por eso se considera también en nuestra estadística como indicación de craneotomía descompresiva las hemorragias subaracnoideas por aneurismas rotos, ¿no? Y cuando hablamos de hematoma intraparenquimal, generalmente estaban ahí los hematomas por malformaciones arteriovenosas, y también los hematomas por hemorragia hipertensiva o una emergencia hipertensiva que muchas veces hacía efecto de masa y también eran sometidos a craneotomía descompresiva, ¿no? En todo caso era el segundo lugar. En el Hospital Mario Auxiliadora, ¿cómo se hace la craneotomía descompresiva? Aquí tenemos pasos y los planos de la craneotomía descompresiva, ¿no? 5 pasos en general, ¿no? Levantamiento del cuero cabelludo, que correspondería al colgajo, la preservación del pericráneo, que es el material que vamos a utilizar para la plastía, el retiro de la calota craneal, que vendría a ser la propia craneectomía, la apertura de las meninges, que corresponde a la durotomía, ¿no? Que vendría a ser la descompresión real, porque no acaba con retirar la plaqueta ósea, como sabemos, ¿no? Hay que hacer la durotomía, plastía con pericráneo y cierre para proteger el parénquima cerebral, ¿no? Y aquí debo recordar también que se debe conservar la integridad de la arteria temporal superficial, evitando incisiones en interrogantes. Esa incisión que está descrita en los textos en forma de signo de interrogación, tratamos nosotros de no lo practicamos en general, ¿no? Como vamos a explicar luego. Y siempre la hemostasia prolija es importante, porque un paciente que tiene traumatismo encefalocraniano, en este caso que fue nuestra primera indicación de craneotomía descompresiva, no solamente viene con lesión del cráneo y del encéfalo, viene con lesiones de otros órganos y sistemas, porque generalmente son politraumatizados y ya han tenido pérdida de la volemia, y tenemos que tener bastante cuidado en el manejo de la hemostasia para no contribuir más a esa volemia deteriorada que ya lo tiene el paciente de por sí. Entonces, cuando queremos preparar al paciente para la cirugía, eso empieza desde la emergencia, en la unidad de trauma shock. Ya el paciente entra a un proceso de resucitación inicialmente, empieza la neuroprotección, si el traumatismo encefalocraniano es grave, ya están se está actuando en emergencia, se empieza la neuroprotección, la corrección del medio interno, si hay que hacerlo, la hemodinamia y la parte ventilatoria que hay que garantizarla, y luego pasamos a anestesiología, donde ellos también con la neuroanestesia tratan de mantener la neuroprotección también, y ya la coordinación previa con la unidad de cuidados intensivos, porque debe pasar a cuidados intensivos el paciente, ¿no? O a seguir recibiendo en todo caso soporte de neurointensivo que amerita. Entonces, aquí en este gráfico ya estamos preparando la cabeza y el abdomen, porque aquí hay una característica importante en el Hospital María Auxiliadora. La craneotomía descompresiva tiene un objetivo, crear un espacio, como les decía, pero también cuando sacamos la plaqueta ósea, siempre trabajamos en el tejido celular subcutáneo de la pared abdominal para darle un bolsillo abdominal y ahí guardar la plaqueta ósea para luego, posteriormente, hacer la plastía craneal, ¿no? Con injerto o una cranioplastía autóloga, ¿no? En todo caso, ¿no? Entonces, veamos que el procedimiento empieza con la posición del paciente en decúbito supino,
y con la cabeza en posición neutra, y siempre allí en la posición neutra es donde nosotros hacemos la marcación o el marcaje, ¿no?, de la línea media para no tener una distorsión cuando hacemos la colocación del paciente y la aterrizamos la cabeza al lado contralateral. Vamos a tener alguna distorsión, nos vamos a perder, así es que la marca se le hace en posición neutra. También ponemos nosotros en el hombro ipsilateral un rodete para exponer mejor la zona donde se va a trabajar, ¿no? Y tenemos mucho cuidado también con la flexión del cuello para no comprometer la irrigación, el drenaje venoso de la vena yugular interna, ¿no? Entonces, en estos esquemas, acá estoy, bueno, es una cortesía del doctor Víctor Bello-Speaker, de estos esquemas que se presentan. Básicamente los 5 pasos que le he dicho se desdoblan en 10, que corresponde a vamos a marcar el lugar de la incisión, vamos a obtener el colgajo, el flat cutáneo, luego vamos a hacer la desinserción del músculo temporal, vamos a sacarnos con el pericráneo y luego vamos a tener la exposición del cráneo. Luego haremos la craniotomía, tendremos la dura madre expuesta, la durotomía y luego la plastía y el cierre por planos, ¿no?, que lo voy a empezar a detallar con más tranquilidad aquí en este esquema, ¿no? Entonces nosotros en el Hospital Mario Auxiliadora hacemos una incisión y hacemos como le decía, se marca en posición neutra. Lo hacemos en una incisión desde la región frontal a 2 centímetros antes de la implantación del cabello, y vamos hacia atrás hasta lo que es la región frontal, hasta la región parietal, y en el límite de la región parietal con el occipital se dirige, se curva hacia abajo, ¿no?, más o menos a 4 centímetros del borde del pabellón auricular, más o menos a la altura de la región posterior y superior del mastoides, ¿no? Esa es la disposición de la incisión, ¿no? Como ven ustedes, no hacemos la incisión en signo de interrogación. Entonces, una vez que se hace la disección por planos, sí se empieza con bisturí frío hasta la galea, y luego la disección se hace subgaleal respetando el pericráneo, ¿no? Acá tenemos bastante cuidado en respetar el pericráneo, ¿no? Y aquí luego ya obtenemos el colgajo, el flat, y tenemos el músculo temporal in situ, para luego seguir con el siguiente paso. En ese límite del músculo temporal y de la aponeurosis del músculo temporal y el pericráneo, hacemos una incisión también en frío para luego hacer la disección, la desinserción del músculo temporal, ¿no?, hasta el borde del zigoma, ¿no?, hasta el borde del zigoma, del arco zigomático, para poder tener mayor exposición del temporal, porque es el objetivo en la craniotomía descompresiva, llegar hasta el área más baja del temporal, ¿no? Una vez que ya hemos hecho la desinserción del músculo, nos quedamos con el pericráneo, en el cual le vamos a hacer una incisión así en forma radiada, ¿no?, que puede ser en 2 partes. Luego vamos a desinsertarlo del hueso para llevarlo y retraerlo hacia la periferia, Y nos vamos a quedar con la exposición ya del hueso frontal, el parietal y el temporal, ¿no?, para hacer la craniotomía, ¿no? Entonces vamos a tener una exposición amplia del área para realizar la craniotomía descompresiva, ¿no? Hemos respetado el pericráneo. Entonces, hacemos los agujeros de trépanos, número de 2 generalmente, cuando usamos los drills de alta velocidad. Uno puede estar localizado en lo que se llama el keyhole o en la cara temporal del hueso frontal, ¿no?, y otro en la región frontal, y es suficiente para poder hacer la craniotomía con un drill de alta velocidad, empezando por el agujero de trépano de la región frontal, y nos vamos dirigiendo hacia el hueso parietal, y la misma disposición hacia abajo. Una vez llegada al límite del parietal con el occipital, nos vamos hacia abajo, luego por la escama del temporal, hasta encontrar el primer agujero que hemos hecho sobre el keyhole. Una vez ya retirada la plaqueta ósea extensa, más de 12 centímetros,
se tiene la dura madre expuesta, como vemos, el defecto óseo craneal extenso, luego de retiro óseo, y se hace la exposición de la dura madre, que lo vamos a encontrar a tensión, ¿no? Esta dura madre va a estar a tensión. Entonces, se hace la durotomía en disposición de C, si quieren, con inserción en el temporal. Cuando uno hace la incisión de la durotomía, lo hace de la parte superior y se viene hacia la parte posterior, y vamos a ver cómo se va a replegar la dura madre hacia el temporal, ¿no? Se va a replegar porque el espacio, el cerebro que está edematizado, va a encontrar un espacio y empezar a protruir, de tal manera que se separa o se retrae, se autorretrae la dura madre, ¿no? Y ya estamos haciendo la descompresión real del paciente, ¿no? Y luego de haber hecho la descompresión, lo que hacemos es recolocamos el pericráneo que lo habíamos retraído hacia la periferia, lo llevamos nuevamente a su posición hasta encontrarlo con el borde de la dura madre que hemos cortado, para hacer la plastía dural. La plastía dural, tenemos aquí nosotros bastante detalle con la plastía dural, para los beneficios que posteriormente vamos a tener, ¿no? Tratamos de hacer lo más hermético posible, ¿no? Luego procedemos al cierre por planos, ¿no? Aquí un poco de fotografías de los 5 pasos, ¿no? De los 10 que yo he desdoblado. Tenemos acá cuando uno marca la disposición por donde va a ser la disección del cuero cabelludo del flap, siempre infiltrando con lidocaína y epinefrina, con la intención de evitar el sangrado cutáneo, y también facilitar la disección de los planos, porque nosotros vamos a ir planos por planos, ¿no? Aquí esta fotografía nos muestra cómo estamos levantando el colgajo, ¿no? Y aquí la preservación del pericráneo, separamos despegando el músculo para delimitar el pericráneo. Aquí una observación importante es preservar la proneurosis temporal profunda, porque de allí se encuentra la irrigación, los vasos y los nervios del músculo temporal, de tal manera que debería hacerse, se recomienda hacer, si en lo posible lo hacemos nosotros con bisturí frío, ¿no? No usamos monopolar porque podamos coagular, sí, no va a sangrar el paciente, pero se va a denervar y luego vamos a tener problemas de la atrofia del músculo temporal, ¿no? Que es uno de los problemas que enfrentamos. Entonces, en lo posible, tratar de preservar la fascia profunda del músculo temporal. El paso número 3 que corresponde a la craneotomía. Como decía, bastaban con 2 agujeros de trépano si usamos drill de alta velocidad, pero también cuando no tenemos la posibilidad de usar o no está habilitado el drill de alta velocidad, podemos usar la sierra Gili con el pasador de sierra, que también es importante que uno aprenda a usar esto porque nos ha sacado, que nos ayuda mucho y a veces nos saca de apuro, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde ya se está avanzando con la craneotomía y la sierra Gili, que nos ha servido en esta cirugía para hacer la craneotomía descompresiva, ¿no? Todo el borde, ya se ha avanzado la craneotomía descompresiva y nos está quedando la parte del temporal, ¿no? Ya el cuarto paso sería después de obtener la plaqueta ósea, la apertura de la dura madre, ¿no? Vamos a ver, se va a exponer la dura madre a tensión. Tenemos que nosotros reconocer la vascularización, si hay sangrado hay que coagular, por donde vamos a hacer la durotomía. En nuestro servicio lo que hacemos es coagular con el bipolar, con 8 miliamperios nada más, una coagulación mínima para no dañar la dura madre, no retraerla, ¿no? Y siempre la hemostasia es importante para no complicar más la volemia del paciente, ¿no? Y por último, el quinto paso es la plastilla con pericráneo, ¿no? Como vemos acá en esta fotografía, nosotros que ya habíamos replegado el pericráneo a la periferia, ahora lo volvemos a su lugar y vamos en busca de la dura madre que hemos cortado y empezamos a hacer la plastilla, ¿no? Uniendo estos dos extremos, dura madre y pericráneo, ¿no? Dura madre pericráneo, y hacemos un cierre hermético con puntos
generalmente son continuos, pero sí tiene que ser hermético el cierre, ¿no? Inclusive hacemos una prueba, lavamos, como vemos un aguacate con una jeringa, lavamos tratando de cerciorarnos que no hay sangrado y que si hay algún coágulo por ahí también va saliendo. Y somos en el servicio muy meticulosos en este paso de la plastilla de la dura madre, porque pensamos que luego viene la otra etapa del paciente cuando ya se recupere, va a requerir una cranioplastía autóloga, y entonces en el momento de nosotros hacer la disección del flap cutáneo, vamos a encontrar un plano bastante definido si hemos hecho una buena plastía, ¿no? No vamos a encontrar ese problema de que se adhiere el parénquima, se adhiere un poco al músculo temporal que quedó allí, entonces ese problema no nos pasa, ¿no? Nuestra experiencia en las cranioplastías nos lleva poco tiempo en la cirugía y no tenemos esas complicaciones que estamos ocasionando daño a una cranioplastía, ¿no? Y esto por el beneficio que nos da la cranioplastía muy meticulosa, ¿no? En esta interfaz también de la plastía de dura madre con pericráneo y el flap de músculo y piel, a veces eventualmente ponemos una interfaz que es una lámina estéril, es un plástico, y que en el momento de la cranioplastía también nos facilita a nosotros fácil en reconocer el plano y está separado prácticamente por ese plástico y es fácil hacer la disección, ¿no? Entonces, para mostrarle la disposición de la incisión, como ven, no es en signo de interrogación, ¿no? Y esto es porque queremos, en lo posible, mantener indemne la arteria temporal superficial, no solamente porque va a servir para que el colgajo tenga una buena evolución, sino que esta paciente también en el futuro podría requerir otro tipo de procedimiento y no tenemos que hacer daños a la arteria temporal superficial, de tal manera que la disposición de la incisión es arciforme, ¿no? Como hemos visto, frontal, parietal, ¿no? Y hasta el límite del occipital. Y con esta incisión tenemos una expuesta el hueso frontal ampliamente, el parietal y el temporal, ¿no? Otra incisión también de uno de los pacientes que se sometieron a creatomía descompresiva, ¿no? Ya recuperados. Y quiero presentar algunos casos del hospital, ¿no? Tenemos un primer caso que es un paciente varón de 42 años de edad con tiempo de enfermedad, con traumatismo encefalocraneano grave, ¿no? Por caída de altura, y que ingresa a la emergencia con escala Glasgow de 5 a 6 puntos y midriasis, ¿no? No compromiso en otros órganos del sistema. Vamos a ver la tomografía. Esta es una tomografía al ingreso del paciente. Vamos a ir desde los cortes más bajos, viendo que hay una imagen hipodensa, ¿no? En cerebelo y va a aparecer en tronco, pero lo que más llama la atención es esta imagen hiperdensa que se presenta en el hemisferio cerebeloso derecho y también ya se presenta en la fosa temporal. Unas lesiones hiperdensas que corresponderían a policontusión también que se extiende a la región frontal, ¿no? Y si vamos subiendo, continúa también en el hemisferio cerebeloso una lesión que parece ser contusión también cerebelosa, del hemisferio cerebeloso derecho, y la contusión cerebral, policontusión cerebral, temporal y frontal, ¿no? Acá es importante porque el paciente no solamente tiene una lesión supratentorial, tiene también una lesión infratentorial, ¿no? Entonces el caso del paciente es un caso bastante complejo cuando uno analiza las lesiones que se ven hacia grandes rasgos, pero cuando uno quiere ver y las cisternas basales no aparecen, están llenas de sangre, y las cisternas perimesencefálicas tampoco. Entonces de ahí que el paciente se explicaba su cuadro clínico con escalas Glasgow de 5 puntos o 6 puntos, ¿no? Y miren más arriba para medir la línea media, había una desviación de la línea de media importante, ¿no? Entonces es un paciente con un traumatismo encefalocraneano grave, con criterios para una craniotomía descompresiva, con una hemicraniotomía descompresiva fronto-temporoparietal del lado izquierdo, ¿no? Y la siguiente imagen eran cortes más superiores, ¿no? Como veíamos, el ventrículo lateral estaba colapsado en el lado izquierdo, de ahí que el compromiso mayor era en el hemisferio cerebral izquierdo y con una imagen hiperdensa que se configura como un hematoma sudural laminar, ¿no?
sean varias lesiones, policontusiones múltiples supratentoriales, infratentoriales, también hematoma sudural, y que hacen efecto de masa con desviación de línea media, y el paciente está con Glasgow 5 y 6, ¿no? 5 o 6, según es lo que referían en el reporte. Esta es una tomografía al cuarto día postoperatorio del mismo paciente, ¿no? Veamos desde abajo nuevamente, ¿no? En la fosa posterior, ¿no? Ahí encontramos una imagen hipodensa en el hemisferio cerebeloso derecho, ¿no? Como que si fuera la evolución de una policontusión, pero el cuarto ventrículo está libre, no hay mayor compromiso, algo ya se empiezan a ver las cisternas basales, y se ve solamente la evolución de la policontusión, y aquí ya como después de la craniotomía descompresiva el cerebro tiene espacio, hay una protrusión del cerebro, y ahí viene lo que le explicaba yo, ¿no? Si la craniotomía fuera más pequeña, podríamos tener este problema, porque miren cómo protruye el cerebro, ¿no? Entonces hace más daño a veces, pero si la craniotomía es suficientemente grande no va a haber problema, ¿no? Aquí la línea media que estaba comprometida, había una desviación importante y ya se ha restituido. Aparecieron los cuernos frontales del ventrículo lateral, y apareció el ventrículo lateral del lado izquierdo que no se veía inicialmente, que estaba obturado, totalmente cerrado, ahora no, ya está abierto, y el cerebro tiene espacio para protruir, y de esta manera disminuir la presión intracraneal, y con ello, con la terapia neurointensiva que recibe, también se complementa el manejo para tener una evolución favorable, por lo menos en la vida del paciente, ¿no? Este es un paciente postoperado evolutivo que ingresó en coma, con Glasgow 5 a 6 puntos, como decía, y con midriasis, ¿no? Y que en el postoperatorio evolutivo tiene menor disfunción cognitiva, parálisis del tercer nervio craneal derecho, ¿no? Un paciente que se recupera, ¿no? Y este es otro caso también. Estamos viviendo lamentablemente una pandemia mundial, y para la salud pública del Perú es lamentable lo que estamos viviendo. Este es un caso que nos trae a colación a propósito de la pandemia por COVID-19. Se trata de un varón de 50 años de edad, natural del departamento de Ica, en la provincia de Chincha, con antecedentes de hipertensión arterial, obesidad mórbida. Refiere en su historia hace 2 días tiene una caída con trauma craneal, que ha perdido la conciencia, que ha estado presentando vómitos, posteriormente dificultad respiratoria. Por eso el paciente va al hospital de Chincha después de 2 días. En el hospital de Chincha están esperando, lo evalúan y están pidiendo referencia desde 2 días, demorándose, donde lo puedan admitir en la ciudad de Lima, porque no hay capacidad resolutiva en Chincha, ¿no? 2 días esperando un paciente con trauma craneal, con insuficiencia respiratoria, y con esta pandemia que tenemos, las camas de UCI no es tan fácil, no están disponibles, de tal manera que se complica un poco la situación para el paciente. Pero aún así, este paciente llega al hospital María Auxiliadora por la emergencia, a la unidad de trauma shock, con una tomografía realizada en la ciudad de Chincha, donde podemos analizarla rápidamente, y en los cortes más bajos tenemos algo de distorsión. Vamos a la fosa posterior, no encontramos una imagen hipodensa, pero cuarto ventrículo libre. Más arriba el corte ya parece que fuera un quiste aracnoideo en fosa posterior, pero cuarto ventrículo está libre, no se ve ninguna lesión. Vamos ya en la región frontal, y tenemos ya una imagen hiperdensa, frontal y temporal izquierda, y las cisternas de la base también no están abiertas, están parcialmente cerradas. Como vemos aquí, las cisternas mesencefálicas también están parcialmente obturadas, ¿no? Acá se observa el cuerno temporal del ventrículo lateral, del otro lado no se observa, algo está pasando ahí, hay un efecto de masa, nuevamente sigue el hematoma subdural que se está configurando, que sigue siendo laminar. Subimos más arriba, hay una deformación de este ventrículo mesencefálico, de esta cisterna, perdón, mesencefálica, y seguimos subiendo más arriba para ver la línea media y desviación de línea media importante, ¿no? Y si tenemos cortes más superiores, podemos ver ahí la misma imagen que hemos visto abajo, sino que estaban ampliados, pero aquí estos son los cortes superiores, ¿no? Y hay un edema también cerebral, pero no es un edema tan difuso que digamos, ¿no? Pero sí es evidente el
recuerdo aquí el ventrículo lateral del lado derecho no está evidente, en el lado izquierdo no se ve, hay un efecto más importante con desviación de línea media, con edema cerebral, ¿no? Y el estado neurológico del paciente, el paciente ya venía sedado, intubado y con ventilación con ambú, ¿no? La bolsa, sí, con ambú, la bolsa de resucitación. Se decide con esta tomografía craniotomía descompresiva, ¿no? Si bien es cierto, pues no hay una lesión muy evidente, el hematoma subdural es laminar, bueno, sí hay desviación de línea media, no hay mayor compromiso, las cisternas no están cerradas, están parcialmente obturadas, por lo menos la mesencefálica estaba todavía abierta, pero el contexto del paciente no solamente era la parte neurológica ni la imagen, sino el paciente venía desde el ingreso con una insuficiencia respiratoria, un paciente con obesidad mórbida, con insuficiencia respiratoria, que llegó a la emergencia, y cuando lo conectan al ventilador al 100% de oxígeno, saturado 88%, ¿no? Con hipoxemia entonces, con un compromiso hemodinámico hipotenso, ¿no? Entonces un paciente con hipotensión, con problemas hemodinámico y un problema respiratorio y un problema neurológico por un trauma cráneoencefálico, ¿cuál va a ser su futuro? Que se va a deteriorar porque va a hacer mayor injuria cerebral por estos dos sistemas que están alterados, el circulatorio y el respiratorio, más el sistema nervioso central que ya está alterado. Este paciente va a tener mal pronóstico. Entonces algo hay que hacer. La craniotomía descompresiva toma entonces aquí la definición de craniotomía descompresiva temprana o profiláctica si quieren, ¿no? Es lo que se hizo, y el paciente se decide ingresar a quirófano, se decide ingresar al paciente al quirófano, y el plan neuroquirúrgico que se establece es hemicraniotomía descompresiva frontotemporoparietal izquierda más evocación de hematoma subdural agudo. Continuar con terapia neurointensiva, lo requiere el paciente, manejo conjunto con terapia intensiva, es lo que se hizo, ¿no? Otra de repente las indicaciones de la craniotomía descompresiva, de lo que ya le expliqué, del problema circulatorio, el problema respiratorio, el problema del sistema nervioso propiamente dicho, también era la terapia que iba a recibir este paciente. Estaba con una clínica de insuficiencia respiratoria, tomográficamente era un ARDS, era un síndrome de distrés respiratorio agudo, por un proceso infeccioso, y en los tiempos del COVID, que podría ser un paciente obeso con hipertensión arterial inclusive, ¿no? Felizmente los estudios para COVID fueron negativos, el paciente aún así se operó, fue a descompresiva, fue a terapia intensiva. En terapia intensiva tenía otro inconveniente. El inconveniente era que si el problema mayor era el respiratorio, porque estaba con un soporte al 100%, fue sometido a ventilación mecánica en posición de pronación, y en intensivos, para dar el tratamiento ventilatorio a un paciente con distrés respiratorio, hay que darle una presión positiva al final de la expiración en parámetros ventilatorios mayores de 10 hasta 15. Hablo del PIB, de esa PIE, del PIB. El PIB fisiológico que uno quiere ver un paciente neurológico que se opera es 5 máximo, ¿no? Algunos anestesiólogos le ponen 3, 2 y 5 ya se asustan. ¿Por qué? Porque tienen razón, cuando el PIB aumenta de 5, llega a 10, llega a 15, la presión intracraneal aumenta. Y si tiene un paciente con lesión o injuria cerebral propiamente hecha por un trauma, tiene injuria cerebral secundaria por hipoxemia, tiene injuria cerebral secundaria por hipoperfusión cerebral, y encima el tratamiento va a ser otra injuria más porque le va a incrementar la PIC. Si no tuviera este paciente la craniotomía descompresiva, no hubiera ido bien. Pero como tenía la craniotomía descompresiva, entonces el cerebro tenía espacio para poder manejar esa presión intracraneal que se podía elevar por las injurias que tenía en el cerebro, por problemas hemodinámicos, por el problema respiratorio y también por la terapia ventilatoria que se le estaba dando. De tal manera que el paciente, a las 24 horas de la craniotomía descompresiva, esta es una tomografía, miren cómo cuarto ventrículo recuperado, las cisternas perimesencefálicas se recuperan. Ahí tenemos, vamos a tener otra vez el video pasar desde arriba. Aparecen los espacios subaracnoideos, los surcos, ¿no? Que tenemos un poquito de higroma allí, que es una complicación que se puede presentar. Miren, la línea media se recuperó la línea media, y las cisternas que están libres ya, por el espacio que tenía por la craniotomía descompresiva, ¿no?
Esta es la tomografía del paciente, 14 días postoperatorio después de batallar con su problema respiratorio, su problema hemodinámico, que se dieron compensando. Y miren, las cisternas basales bastante claras, la cisterna interpeduncular, la cisterna crural, la cisterna AMI, las cisternas cuadrigeminales. O sea, el paciente ya restitución de la línea media, han aparecido las cisternas silvianas, ¿no? Los surcos y los espacios subaracnoideos están presentes y el cerebro se ha reacomodado, ¿no? Con una craniotomía descompresiva, ¿no? Y este es el paciente, después de pasar todos estos cuadros, el paciente en UCI, en proceso de recuperación con traqueostomía, soporte ventilatorio mínimo, no está en CPAP nada más, es espontáneo, disfásico, dirige la mirada a la izquierda, obedece órdenes parcialmente, y el defecto óseo craneal, como ya se veía en la tomografía, pues está excavado, pues, ¿no? Bueno, esta es una fotografía que quería presentarlo del año 2015. Todos los colegas residentes ya son neurocirujanos en ese tiempo residentes, comandados por el doctor Velospiker y yo, empezando la residencia hace 5 años, ¿no? Y después de 5 años, aquí ya en días de terminar la residencia, y agradecido a los médicos asistentes del Hospital María Auxiliadora y comandado por el doctor Velospiker y a todos los asistentes de los otros hospitales donde he tenido la oportunidad de rotar también por compartir sus experiencias y enseñanzas, ¿no? Para poder con mayor seguridad ejercer y desarrollar la neurocirugía en el Perú. Muchas gracias con todos. Si hubiera preguntas, doctor Velospiker. Doctor Velospiker, conecte su audio, por favor, no le escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Choque. A partir de ahora esperamos sus inquietudes y sus preguntas, por favor, del auditorio. Había una pregunta del doctor Hacha, ¿tengo entendido? Doctor, abajo en el chat y en preguntas y respuestas puede leer las preguntas, por favor. Doctor, pregunta el doctor Jaime López. ¿Qué tipo de plástico colocan entre la dura madre y el músculo antes del cierre? ¿Sería tan amable, doctor Choque? Claro, claro, sí. Bueno, lo que utilizamos nosotros es, aunque les parezca mentira, nosotros utilizamos los recursos que tenemos y ya lo hemos hecho. Es algo sencillo y barato, es el Vinifan, que lo mandamos a esterilizar y le cortamos en la medida que nosotros necesitamos, y eso es lo que ya lo tenemos inclusive preparado y es lo que ponemos como una interfaz, ¿no? Muy bien. El doctor Dreni Alvarado pregunta, tiene 2 preguntas, dice, visto los resultados superiores de la cisternostomía, él asume eso, ¿no? ¿Qué opinión le merecen la realización de la misma en lugar de la hemicraniectomía descompresiva? ¿Tiene algún comentario doctor Choque? Bueno, viendo hay que valorar, pues no, los casos de los pacientes se evaluaran, ¿no? Los casos que yo he presentado son casos complejos y que requieren el espacio suficiente, necesitan un espacio para poder lidiar con la presión intracraneal, que no solamente es lo que estamos viendo en un momento, porque es una cuestión dinámica, ¿no? Y eso es lo que hay que ver, que puede pasar después. No es que lo que veo en la tomografía es algo estático y entonces yo tengo que prever, tengo que ver qué va a pasar. Y yo creo que más seguridad me daría una craniotomía descompresiva en esos casos que he presentado, ¿no? Habría que evaluar los casos, ¿no? Yo quisiera agregar que en el hospital se han hecho cisternostomías paralelamente a la craniotomía descompresiva. Paralelamente. Y no son muchos los casos, pero los resultados no han sido muy convincentes. Vamos a decir que no ha habido un seguimiento estricto de los casos, pero en todo caso no ha sido superior a la hemicraniectomía
como procedimiento habitual que hacemos nosotros. Inclusive, algunos casos han tenido más complicaciones. Han hecho más espacio y han hecho hematomas subdurales o colecciones, inclusive. Entonces, de repente, o se hace cisternostomía o se hace hemicraniectomía. Esa es un poco mi opinión, ¿no? Con la experiencia que tenemos. Pero el doctor Choque ha expuesto muy bien digamos, la forma como lo hacemos y los resultados. Tenemos, pues, resultados con la cirugía generalmente temprana que hacemos, más temprana, tenemos muchos mejores resultados. Sobre todo teniendo en consideración los aspectos también, el tiempo de evolución del paciente, las tomografías que nos traen no corresponden al momento de la evolución en que el paciente se toma la decisión. Entonces, ya no hay tiempo para tomar la decisión. Tenemos que trabajar con la tomografía del día anterior, o como el paciente de Chincha, que tenía 4 días de evolución. Entonces, nosotros estamos interpretando una tomografía de hace 3, 4 días. O sea, esa es la realidad que nosotros vivimos. Entonces, hay que poner en el balance, sobre todo, tenemos las imágenes, pero tenemos que hacer un balance de la parte clínica, como bien lo ha expuesto el doctor Choque. El doctor Alvarado también pregunta cuáles son los criterios para realizar una craniectomía de fosa posterior y cuáles son los puntos de referencia para realizarla. Con respecto a esta pregunta, no se la voy a pasar al doctor Choque, la voy a absolver, porque no es tema, digamos, del cómo lo hago, la craniectomía descompresiva, ¿no? Estamos en el tema de la hemicraniectomía descompresiva, ¿no? Que es supratentorial. Tenemos otras preguntas. El doctor Mao pregunta, felicita por la presentación. ¿Con qué frecuencia realizan lobectomía frontal o temporal como parte de las cirugías descompresivas en pacientes con TEC severo? Doctor Choque. Sí, doctor. ¿Con qué frecuencia las lobectomías, dice él? No, bueno, en la experiencia que por lo menos en estos 5 años, muy raras las ocasiones que nosotros podamos hacer una lobectomía frontal o temporal, ¿no? Hacemos la craniotomía descompresiva y con la técnica que he explicado tenemos el espacio suficiente y lógico que tiene que estar todo planificado para no tener mucho tiempo puesto y que el edema cerebral, el cerebro que protruye, no nos vaya a dar espacio para luego hacer la plastía o el cierre, ¿no? Así es que muy raro que hayamos hecho, porque por lo menos yo en este tiempo no he visto ninguna lobectomía que hayamos hecho. No sé, doctor, lo explique usted si tiene experiencia. Bueno, yo agregaría solamente que no se hacen lobectomías. Lobectomías hice yo en la residencia en la década del 80, al comienzo del 80. De ahí prácticamente no se han hecho lobectomías. O parciales, cuando hay mucha contusión hemorrágica, cuando hay un hematoma de la fosa temporal, ¿no? Probablemente sí se hizo lobectomía, un parcial, pero nada más. La craniectomía descompresiva, la hemicraniectomía, o sea, la craniectomía extendida, es la indicación y es suficiente, ¿no? El doctor Hacha pregunta, buenas noches, craniotomía precoz, temprana o diferida. ¿Cuál es la que realizan según su protocolo y los pacientes en neuro-UCI con tratamiento intensivo con monitoreo de PIC? ¿Cuándo deciden la craniotomía descompresiva? Doctor Choque. Sí, generalmente en el servicio de neurocirugía, las craniotomías descompresivas pues son, en la mayoría, como hemos visto, hemos presentado en traumatismo encefalocraniano grave. Nosotros hacemos de manera temprana la craniotomía, ¿no? Porque tenemos inconvenientes y uno tiene que ir viendo la mejor manera de ayudar al paciente, ¿no? De allí que vaya a UCI a hacer el neuromonitoreo, neurointensivo, y luego vemos el monitoreo de la PIC y si no responde, y entonces ya una maniobra de rescate, hacer la craniotomía descompresiva, no lo hacemos, nosotros valoramos, como le digo, el cuadro clínico del paciente,
y la oportunidad que le tenemos que dar al paciente de resolver su problema, ¿no? Ya, muy bien. El doctor Bronlein pregunta si utilizamos medición de la PIC para tomar las decisiones. Yo creo No, que doctor. esa pregunta ya un poco la ha contestado. Doctor Choque, si pudiera Sí. terminarla. Sí, claro, nosotros no tenemos como una variable en medir la presión intracraneal, ¿no? Un poco nos ayuda de repente la escala de Marshall, la evaluación tomográfica y la evaluación clínica del paciente y las imágenes que tiene el paciente, ¿no? Ahí sería ideal de repente tener el monitoreo de la presión intracraneal, pero nuestra realidad en Perú es esta, pues, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora nos hace ver con más claridad, creo que tenemos ciertas dificultades, ¿no? Muy bien. El doctor Ramiro Coasaca, buenas noches, Ramiro. Dice, buenas noches, maestro, etcétera. En todos los casos han marsupializado la plaqueta ósea, o sea, la hemos colocado en la pared, o dice, o Sí, han sí. habido casos en los que han repuesto la plaqueta ósea luego de la duroplastía. ¿Qué dice, No, doctor Choque? ¿Ha habido no, algún caso que hemos repuesto? no. Todo se marsupializa, es nuestra técnica también va por ahí, ¿no? Muy rara veces nosotros podemos hacer una cranioplastía heteróloga, como le decía, siempre utilizamos la cranioplastía autóloga y no hemos recolocado la plaqueta en el mismo acto quirúrgico, no, lo hemos hecho después, porque si decidimos por una craniotomía descompresiva es porque necesita espacio del cerebro y porque así la evolución clínica del paciente, la condición clínica y las imágenes lo mostraban, y yo por lo menos en mis 5 años no he visto que hayamos recolocado. Bien. Acá viene un comentario del doctor Michael Hinojosa. Dice, buena presentación, buena casuística, felicita al servicio de neurocirugía del Hospital María Auxiliadora, al doctor Choque y a mi persona. Es la realidad de nuestro país. Eso es lo que dice bien claro, Michael. Muy bien. El doctor John Crisán, doctor Choque, muy buena exposición didáctica. ¿Qué experiencia se tiene con infarto cerebral de la arteria cerebral media y si se hace manejo temprano? Doctor Choque. Sí, nosotros tenemos, como ya el infarto cerebral también ya tiene otro manejo desde el punto de vista clínico inicialmente, ¿no? Los neurólogos también están haciendo y los emergencistas y los intensivistas empezaron a hacer pues el manejo para hacer el rescate de la arteria que está comprometida con la trombolisis inicialmente. Bueno, en el hospital avanzaron con la trombolisis, pero sí nos interconsultan con los pacientes y siempre estamos tomando los criterios de los estudios grandes que hemos visto, ¿no? El estudio de Steen, el estudio Hamlet, que dicen que en general 48 horas, ¿no? Y la edad también es importante, es cuestión de tiempo, ¿no? Según los estudios dicen 48 horas del infarto, 60 años y también la extensión que es el territorio, ¿no? Mayor al 50% de compromiso de la arteria, de la irrigación de la arteria cerebral media. Entonces sí, nosotros hacemos la craniotomía descompresiva. Y sí tenemos experiencia, por lo menos en estos 5 años hemos tenido experiencia y con resultados muy favorables, alentadores para nosotros realmente. El doctor Fran Solís también toma el mismo tema, dice, buenas noches, excelente exposición. La pregunta es la experiencia que han tenido en hemicranectomía descompresiva en infarto cerebral maligno. Sí. Si pudiera extender, doctor Choque, el concepto, digamos, si actuamos rápidamente en casos de que hay mucho desplazamiento, se recluta mucho territorio, es demasiado hipodensa la señal en la tomografía, que nos hace tomar decisiones más rápidas. ¿Podría hacer un comentario sobre eso? Sí, claro, ya una vez que nos interconsultan porque hasta inclusive ya han trombolizado al paciente, ¿no? Y no ha habido resultados favorables, nos interconsultan y nosotros vemos pues las tomografías, a veces no esperamos que una tomografía esté totalmente pues hipodensa, pues, ¿no? Y ya uno ve que hay edema cerebral, que está habiendo desplazamiento de línea media, que el paciente se está comprometiendo en la parte clínica, también lo valoramos y le damos el beneficio de la craniotomía descompresiva
y sí hemos tenido buenos resultados, ¿no? Por lo menos en el pronóstico de vida y en el pronóstico funcional, bueno, no es que se recuperen al 100%, ¿no? Pero ya según uno lo va viendo en controles, en la evolución, no esperamos los resultados que obtenemos, ¿no? Sobre todo cuando el compromiso es de la arteria cerebral media derecha, ¿no? Gracias. Rafael Mujica, el doctor nos dice, felicitaciones por la posición, doctor Choque. Una pregunta en un caso, ¿implementaron la técnica de cisternostomía? Ya yo la he comentado, el doctor Choque también comentó algo sobre eso. Y la política del servicio en general es no ampliar a cisternostomía. Por lo que ya le he referido un poco las complicaciones que se han tenido por hacer digamos, una ampliación a la hemicraniectomía sería la cisternostomía. Entonces nos podemos ir al otro lado, crear espacios hacia la línea media, crear espacios subdurales, inclusive contralaterales, y desplazamientos anómalos. O sea, mayor desplazamiento, mayor protrusión. ¿Por qué? Porque al disminuir tanto la presión intracraneal en las cisternas, se crean probablemente flujos anormales, movimientos anormales, y hay una herniación del tejido hacia el área de defecto que hemos creado. O sea, se le ha sumado demasiada descompresión con la cisternostomía. Probablemente ese es el mecanismo. Entonces tenemos hematomas subdurales de novo, contralaterales, como complicación de la craneotomía descompresiva. Eso lo hemos visto en una serie de casos. El doctor Marco Chipana nos dice, felicitaciones, ¿cuál es la mejor forma de conservar la plaqueta ósea? ¿Han mantenido complicaciones al guardar las plaquetas en la pared abdominal, doctor Choque? No, son bien raras las complicaciones, ¿no? Siempre se tiene el cuidado, pues, de la asepsia en el momento de hacer la marsupilarización de la plaqueta. Por ahí algunos casos de que se infecten, ¿no? Pero nosotros vemos que, como le digo, en general hacemos la craneoplastia autóloga, pero hay casos especiales pues, donde el paciente ha tenido un trauma craneoencefálico con una herida expuesta, contaminada, sucia, o los huesos muy fragmentados, estallados. Esos pacientes sí ya nosotros no ya van para hacer una craneoplastia heteróloga, ¿no? Con mallas o lo que tengamos en el servicio generalmente usamos mallas, pues, ¿no? Pero complicaciones, una de ellas puede ser las infecciones, ¿no? Bien raras las infecciones. Alguna vez sí tuvimos que retirar una plaqueta ósea, ¿no? Muy bien, gracias, doctor Choque. El doctor Álava nos dice, con el colgajo en interrogación se puede llegar a la punta del temporal. Con la propuesta nuestra, no se llega a la zona temporal baja, solo la alta. En algunos casos requieren realizar por la herniación uncal. Sí. ¿Algún comentario? Yo también quiero comentar, pero doctor Choque, por favor. Claro, sí, efectivamente, la craneotomía descompresiva, la hemicraneotomía descompresiva justo tiene que apuntar a la parte más baja del temporal, justo por la hernia uncal, que es en lo que a veces compromete la vida del paciente. Que sí, cuando hacemos esta incisión y la exposición del hueso frontal, parietal y el temporal, sí nos da porque nosotros nos agenciamos también, ¿no? De hacer lo que quede del temporal con la gubia, ir, por así decirlo el término, comiendo con la gubia hasta llegar a la parte más inferior del temporal, ¿no? Y es lo que hacemos, ¿no? Sí nos da con la incisión que se hace. Sí, doctor. Muy bien. Yo simplemente ratifico lo que dice el doctor Choque. La gran extensión que se genera al hacer la hemicraniectomía por sí sola ya justifica, o sea, genera una descompresión temporal. Adicionalmente, al abrir, como dice el doctor Choque, llevarnos la calota craneal del temporal, la escama del temporal, hacia la parte anterior, hacia la
zona cigomática, etc., eso genera una real descompresión baja, de la parte baja del temporal, ¿no? Y es la descompresión, no del temporal, es la descompresión de todo el hemicráneo, es la descompresión del tronco cerebral, porque al moverse el cerebro, al salir del sitio donde estaba enclaustrado, encerrado, a una nueva posición, al salir del cráneo, producto de la hemicraniectomía, inmediatamente se libera el lóbulo temporal, automáticamente se libera. Entonces, las cisternas se liberan y eso se objetiva en el primer control tomográfico, se ve. Nosotros, en la medida que haya más compresión, si hay más desplazamiento de la línea media en la parte baja, obviamente se hace craniectomía temporal, se amplía. Si no es necesario, no se amplía, ¿no? Más o menos así es la idea, ¿no? El doctor Manuel Antonio Carlos nos dice, felicitaciones, tiene preguntas. ¿Qué tan frecuente tiene infección de plaqueta ósea? La primera pregunta, doctor Choque, que podría... Sí, infecciones de plaqueta ósea. Claro, ya había comentado, ¿no? Muy bajas las infecciones de plaqueta ósea, como le digo. Se tiene mucho cuidado justo para preservar la plaqueta, porque sabemos que vamos a recolocar la plaqueta y tenemos mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Bien raras las ocasiones que hemos podido ver. Había otra pregunta, creo, doctor. Sí, dice, en esto de plaqueta ósea yo quisiera decir algo. Hay pacientes que se infectan en la pared abdominal. Hay pacientes que se han infectado al recolocarle la plaqueta eventualmente. Casos muy aislados, pero también son infecciones de la plaqueta ósea. Esos pacientes finalmente, tanto los que hicieron infección en la pared abdominal, que generalmente fueron pacientes que vinieron complicados, que hicieron larga estadía, venían aspirados o con sepsis, o pacientes muy complicados, obesos. Entonces, esos pacientes hicieron problema de la plaqueta y han tenido que pasar a la etapa de plastía craneal, ¿no? Una plastía craneal ya no con su hueso, ¿no? Lógicamente. En esos casos, nos dice la pregunta, ¿cuánto tiempo mínimo esperan? El doctor Manuel Antonio dice, ¿cuánto tiempo esperan para la craneoplastía? ¿En cuánto tiempo se vuelve a recolocar el hueso en promedio? Sí, en promedio estamos en 2 a 3 meses, ¿no? 2 a 3 meses lo estamos recolocando. Cuando más temprano y las condiciones están dadas, nosotros recolocamos, ¿no? Es el tiempo. La siguiente pregunta dice, si tuvieron alguna infección de herida operatoria al colocar el Vinifan. Bueno, en todo el tiempo que he estado de residente se hicieron, no hubo ninguna infección. No hubo ninguna infección, por lo menos que yo he visto. Luego, no sé, doctor, usted... No, tampoco. Tampoco, No. en mi experiencia tampoco, en todo el tiempo no tenemos infecciones. A ver, el doctor dice, el doctor Yelimer Caucha. Doctor Choque, para felicitarlo por su posición, mi pregunta es, ¿qué experiencia tienen en la craneotomía descompresiva sin duroplastía hermética? Duroplastía hermética, dice. A ver. Claro, como la técnica que nosotros les explicaba, tratamos de hacer la duroplastía lo más hermético posible, ¿no? Y por allí, si nos ha faltado el pericráneo porque se desgarró, qué sé yo, tratamos de repararlo hasta con galea, ¿no? Pero no, nuestro objetivo es hacer una cranioplastía hermética, no tanto porque nos salga líquido, sino más bien para preservar un plano que nos facilite luego la cranioplastía, pues, ¿no? Muy bien, totalmente de acuerdo, así es, así es. El doctor Germán Posadas nos dice, buena experiencia con protocolo consolidándose y ejemplar, felicitaciones. ¿Puede precisar, doctor Choque, la morbimortalidad en su casuística? ¿En qué tiempo promedio hacen la reposición de plaqueta? Eso ya ha sido contestado.
y han tenido dificultad de preservar la plaqueta a nivel abdominal, incluso disminuyendo su tamaño por extracción y otros infección. ¿Por qué no usar preservación en banco de órganos? Bueno, sí, nosotros en este tiempo que he estado de residente, hemos, si no mal recuerdo, unas 3 oportunidades enviado a bancos de sangre, a banco de órganos, perdón, a banco de órganos, sobre todo en niños, ¿no? Cuando hemos tenido niños. Pero luego que hayamos tenido infección, ya le hemos comentado, y la otra pregunta, si tienen algún problema en la extracción que se haga una reabsorción, ¿no? Porque el tiempo que nosotros esperamos es, como le decía, 2, 3 meses, ¿no? Y eso es un tiempo, creo que insuficiente para ver algún tipo de reabsorción, o de repente en la recolocación de la plaqueta, habría que hacer un seguimiento, porque eso sí es una pregunta que no le podría responder, ¿no? Si es que usted se refiere a de que después de recolocar la plaqueta ha habido una reabsorción de la plaqueta y ya queda chico, no sé, pero en general cuando uno pone la cranioplastía lo hace en tiempo de 2 a 3 meses nada más, ¿no? No se puede reabsorber. Tal vez luego de que le recoloque, ahí habría que de repente ampliar más en los controles y ver si es que ha habido algún inconveniente, ¿no? Pero por lo que veo, ya los pacientes vienen al consultorio y ninguno regresó por esas causas, ¿no? Por lo que entiendo de la pregunta, el doctor Posada se refería a que hay pacientes que probablemente por el tiempo que ha transcurrido se ha reabsorbido parcialmente la plaqueta, entonces se ha disminuido de tamaño. Eso más o menos lo dice en la pregunta, ¿no? Para nosotros no ha sido problema. Si tenemos ese problema, nosotros tenemos una malla para complementar, ¿no? el área de defecto. Esa es una alternativa. Dice también el doctor Walter Colunga: buenas noches, felicitaciones a su hospital. Mi pregunta es: al hacer este tipo de incisión y al no hacer la clásica tipo Dandy, en los casos de contusiones de la punta del temporal, con la incisión que ustedes realizan, ¿llegan a la base del temporal? Puesto que en las tomografías controles que mostraron no se observa un buen acceso. Esa pregunta ya ha sido contestada, ¿o quiere agregar algo, doctor Choque? No, sí, ya se contestó toda la pregunta. Muy bien. ¿No? El doctor Luis Saavedra dice: felicitaciones por la exposición. En su experiencia, ¿con qué frecuencia los pacientes reciben transfusiones sanguíneas? Ya sea por la misma craniotomía descompresiva o por la craniotomía bilateral o por comorbilidades como anemia previa por otras zonas del cuerpo. No sé. Bueno, sí, de todas Diga, maneras, doctor. ¿no? Hay una valoración que el anestesiólogo está ahí y es nuestro aliado, trabajamos en equipo, porque este es un trabajo en equipo. Y sí, más de una vez han recibido transfusión sanguínea y he visto que, como comentaba el paciente, pues no viene con un trauma craneoencefálico solamente, ¿no? Es politraumatizado. Generalmente sí están reponiendo la volemia que pierde, ¿no? Los hemoderivados que corresponden y que necesita o que requiere el paciente se le administra. Muy bien. Yo quisiera hacer un comentario chiquito final sobre la parte que se tomó en las preguntas anteriores sobre el tiempo. Hemos hecho reposiciones de plaquetas precoces en poco más de un mes y medio más o menos. Mes 15 días, mes 20 días. Y también, como ha explicado el doctor Choque, 2 meses o más. Yo aconsejaría, por la experiencia que tenemos, que 2 meses es un buen tiempo. No al mes ni al mes y medio. Lo mejor es más o menos 2 meses y estar completamente seguro que el paciente está libre de cualquier infección o cualquier lesión o mala cicatrización, de repente una escarita, porque son pacientes graves y que están en decúbito y están inmovilizados, están en coma, están en UCI. Entonces, los cambian de posición, la zona del colgajo está aplastándose también, eventualmente pueden hacer escaras. Entonces, uno tiene que estar muy cuidadoso con eso porque pueden ser producto, digamos, pueden generar
puede generarse complicaciones al recolocar la plaqueta, ¿no? Infecciones. Le doy pase entonces, le agradezco y le doy pase a la Junta Directiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Belopícar, doctor Choque, por esta brillante participación. Básicamente eso está reflejado en el número del auditorio. Hemos llegado hasta el 92, 93 asistentes y también la cantidad de preguntas que se ha hecho, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos los presentes y nos estamos despidiendo sin doctor antes Durán. pedirles a los miembros. Jaime, dime. Sí, doctor Durán, el doctor Hugo Llerena está entre los espectadores. De repente desea darle la palabra, que no le pudo dar al inicio. Doctor Llerena, buenas noches. Solamente un par de minutos, por favor, por lo que se había convocado y gracias por estar con nosotros. Gracias, ¿me escuchan? Sí, doctor, fuerte y claro, gracias. Ok. Le agradezco infinitamente este momento para poder comunicarme con todos los neurocirujanos de la Sociedad de Neurocirugía y realmente participarles, ¿no? El sentimiento tan profundo que provoca perder a un compañero que ha hecho la residencia en nuestra sede y que ha fallecido a causa del COVID. Es una lástima, realmente no hay palabras para expresar el dolor que tiene uno cuando se trata de un compañero, de alguien que ha estudiado con nosotros, de alguien que ha estado con nosotros, alguien que ha vivido con nosotros y que es miembro de la sociedad. Y que, como ya lo dijo otro médico que falleció, prácticamente ha sido muerto por la indiferencia de muchos gobiernos, que no nos han dado presupuesto para la salud y que nos han dejado sin implementos. Y muchos estamos ya, son cerca de 100 muertos médicos, creo. La estadística no la tengo completa, pero son bastantes, sí, más de 1000 los enfermos. Realmente, que sea motivo de reflexión para estar más unidos que nunca y sentir en carne propia pues, estos momentos de dolor por la pérdida de nuestro gran compañero Marino Purizaca. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor Hugo Llerena. Para los que entraron un poquito tarde, el doctor Purizaca falleció este 31 de mayo en la ciudad de Piura. Él hacía sus labores en Sullana y habiendo terminado pues, su residencia se fue para allá y es el prototipo del neurocirujano de provincia. A él nuestro reconocimiento y a ustedes también por su presencia. Por favor, a los compañeros de la Junta Directiva, vamos a quedarnos después un rato más. Y a todos los demás, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos por su presencia con nosotros esta noche. Gracias, doctor Buenos Piquer. Gracias, doctor Julio Choque. Se les hará llegar los certificados a su correo electrónico en estos días. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Nosotros tenemos apoyo, no tenemos que apoyo a nuestra sociedad de... Doctor Durán, ¿está ahí? Creo que se fue, ¿eh? Sí, no. A ver, pase la voz para que se una nuevamente. O ha creado otra plataforma, no sé. No, estoy subiéndolos a panelistas a la Junta Directiva. Marco Chipana, ¿estás por ahí?
Marco se fue también, creo.